Nos encontramos con el magíster Alberto Chavarría Muñoz. Él es docente universitario en la especialidad de Español y Literatura en la UNSP, miembro activo del movimiento literario Dos Amarus, y actualmente desempeña el cargo de promotor del Centro Cultural de dicha Casa Superior de Estudios. Él ha publicado 2 libros de cuentos y una novela corta, y hoy vamos a entrevistarlos acerca de su trabajo literario. Alberto, usted menciona que jamás se le había ocurrido por la cabeza ser docente, pero curiosamente usted llegó a hacerlo gracias a la literatura. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a ella? ¿A la docencia o a la literatura? Bueno, en la literatura en primer lugar yo era un lector voraz desde niño y me gustaba imaginar historias o finales, ¿no? No tenía muy claro de que eso era un trabajo, una profesión. Solo pensé que era un asunto de imaginación, de dejar volar lo que uno piensa, sueña y bueno, estar feliz con eso. Yo en primer lugar quise ser administrador de empresas. Ingresé a la Universidad de San Marcos, pero estuve un semestre, lo dejé y quedé un poco sin ganas de ir a la universidad, pero seguía leyendo. Mi padre quería que yo ingresara por mi facilidad a las letras a la carrera de Derecho, pero no me gustaba eso. Hasta ahora me sigue pareciendo una profesión un poco vil, ¿no? Ahí tuve una pareja y ella se dio cuenta, y ella estudiaba en la universidad, entonces ella es la que me dice: oye, hay literatura en la universidad, por lo tanto, sí podrías estudiar. Lo que no me dijo claro es que eso había, pero en una facultad de educación. Y bueno, al final, no estoy disconforme, pero probablemente hubiera querido estudiar literatura así como profesión y a profundidad, ¿no? En general, el que no está contento con la vida que lleva, tiene sueños, sueña despierto, busca algunas cosas que sucedan por lo menos en su fantasía, en su libertad fantástica. Sí, yo soy disconforme, es más, soy, creo, curioso intelectual. Nunca estoy contento con las ideas o los planteamientos que se hacen, o con las novelas. Siempre estoy imaginando diversas cosas y estoy buscando respuestas a muchas cosas. De ahí también viene mi labor intelectual. Soy alguien que duda constantemente, pero en el sentido cartesiano, ¿no? Esta duda que debe ir a buscar el conocimiento, la verdad o la sabiduría. Quizás te recuerden estas palabras de cuando alguien dijo: el lector tiene que participar, se le debe permitir ver un nuevo aspecto, y que dijo que estaré satisfecho también si ayudo a construir una identidad. La solución está aquí, donde está mi raíz, donde puedo morir, trabajar por la cultura. No concibo a escritor sin responsabilidad de su ciudad. Sí, yo no concibo a un escritor sin responsabilidad. Yo soy partidario de la literatura del compromiso, pero eso no quiere decir que voy a poner al estilo tungsteno un esquema determinado y con un mensaje tan claro que el lector no necesita pensar. No, esa no es. Pero sí creo que el autor, el escritor, debe remover conciencias, debe hacerle ver de otra forma la realidad a esta persona. En otras palabras, uno reclama a un lector informado, actualizado, inteligente y que sepa hacer relaciones, porque en buena parte de la literatura que yo hago dejo claves semióticas. Dentro de su obra, los actuales problemas producto del posmodernismo son un tema constante. ¿Cómo aprecia estos problemas dentro de su obra? Bueno, hay 2 etapas. La novela es una novela postmoderna, pero
una parte de los cuentos de la lluvia río, hay una modernidad ahí, ochentera y un poco hacia atrás, y una parte también postmoderna. En la Guerra de la Cruz del Sur, ahí hay dos elementos, ¿no? Uno, tratar desde una perspectiva urbana la cuestión de la guerra interna, y lo otro, dos aspectos. Uno, el asunto fantástico, pero viendo el tema político, es en el caso de un acontecimiento extraterrestre extraño en Huaytapallana, y el otro, viendo el aspecto histórico de la guerra con Chile. Su primera novela, La ninfa del Jericó 941, fue publicada en el año 2008. Vale decir que fue lanzada ya cuando usted tenía cierta edad. ¿Siente que esta novela ha condensado todas sus preocupaciones como escritor? No ha llenado todas mis expectativas ni todas mis aspiraciones como escritor. Yo lo que siento es que esta es una novela de carácter política que puede hacernos ver que a veces la corrupción es tan grande y las redes de corrupción son tan grandes que muchas cosas van a quedar impunes. Esta es una forma de hacer que he cogido de los italianos, que es una forma de hacer novelas policiales. La novela policial clásica, hay un asesino y siempre se descubre el culpable. Pero en la vertiente de la novela negra italiana, muchas veces no se descubre o se deja impune eso. ¿Por qué? Porque hay redes de corrupción tan grandes y tan históricas que es casi imposible luchar contra todo eso. Esa es la línea más o menos de esto. Pero al final dejo la posibilidad de que sí, se sabe quién es la que asesinó a los chicos, a estos jóvenes estudiantes, y debe tener un castigo. Supongo que ahí, en ese final abierto, podría haber la posibilidad de una redención, de algo que podríamos llamar la justicia en términos generales. Vargas Llosa nos menciona que lo que no se debe hacer en una novela es terminar contando una historia simplemente para mostrar una técnica, ¿no? ¿Siente usted que ha hecho esto en su novela? No, yo lo hice adrede. La arquitectura de la novela, en este caso, creo que requiere de eso, de esa variabilidad. Son 9 técnicas que he usado, pero con la ductilidad de la palabra, de la construcción sintáctica, le he dado velocidad. Sí. No hay muchas descripciones, porque las descripciones me hubiera llevado a plantearme el suspenso, la teoría del suspense, que va construyendo poco a poco toda la trama, ¿no? En cambio acá he ido usando por eso la teoría del realismo sucio, que es ser consecuente, empujar rápido, pero al mismo tiempo que sea una especie de novela de aventuras con visiones muy directas, muy claras, pero que la trama no se pierda, ¿no? No he sentido que la técnica haya rebasado la historia, y bueno, es la primera vez en todo caso que también me lo dicen. Bueno, ahora pasamos a su último libro, La Guerra de la Cruz del Sur. Usted recoge 2 momentos dramáticos en la historia peruana, que es la Guerra del Pacífico y la violencia interna dentro del Perú. ¿Cree usted que estos 2 puntos marcan un punto de quiebre dentro de nuestra historia como nación? No, lo que yo creo más bien es que el Perú, puedo estar casi de hace unos 1000 años, casi seguro que hace unos 1000 años, es una continuidad de violencia social. Pero en ese proceso aparece una guerra civil. Entonces, justo ahí llegan los españoles. A nuestra guerra agrava la invasión extranjera y se genera todo un proceso de resistencia y de dominación. Con el tiempo, eso es latente y van habiendo, ya está demostrado, cientos de insurrecciones indígenas a lo largo de los 300 años de dominio colonial. Y son aplastadas. Las más grandes que se conoce es la enfermedad del baile, el taquiongo, y luego Tupac Amaru, Manco Inca, pero las otras son pequeñitas. O sea, aquí no hemos estado en paz, siempre.
Y luego la guerra de la independencia, luego viene el militarismo, luego viene la guerra con Chile, la república aristocrática, viene el enfrentamiento por las 8 horas, viene la guerra civil durante 3 años encabezada por el APRA, vienen las dictaduras, vienen las guerrillas de carácter marxista y llegamos ahora. Y hoy día lo que sucede en Conga, lo que sucede en Espinal, lo que sucede es una constante. El cuento de 1 de julio de 1959, historia de un acontecimiento extraterrestre en el Huaytapallana. Y quería preguntarles ¿cuánto de realidad hay en este cuento, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una carta donde hace alusión al director del suplemento cultural del diario Primicia, incluso hay una investigación. ¿Cuánto de realidad hay en este cuento? Bueno, la literatura es ficción. Lo que hay de realidad es que yo quería contar una historia que yo la había escuchado de niño, que aquí en Huaytapallana en los años 50 cayó algo. Nunca se supo qué, si fue un aerolito, si fue una nave, no se sabe qué, pero los campesinos de la zona tienen mucho de eso. Y luego lo que quise darle, para darle verosimilitud a esta historia, porque si yo cuento una historia de extraterrestres aquí, todos van a decir, oye, tú estás copiando a los norteamericanos, a los gringos y eso, ¿no? Entonces aquí contar una historia de esas cosas te hace ver más como un alienado, como alguien creativo. Entonces yo quise ponerlo eso dentro de un contexto político de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que existía en la época. Ese contexto sí ayuda a darle credibilidad a que haya habido un asunto extraterrestre, porque ellos sí podían pelear por tecnología de punta que podría venir del espacio. Entonces ya la historia se hace creíble. La técnica que uso se la debo a un escritor centroamericano, dominicano, es Nieves, José Nieves, que tiene una página que se llama Seba, ¿no? Ciudad Seba. Él hizo, hace años, yo lo leí en la década de los 80, una historia de una invasión norteamericana. En realidad se produjo la invasión, pero la historia contada es en base a cartas y tan verídica que uno duda si la historia contada en el cuento es la real o la historia que te cuentan. Entonces yo cogí esa idea y la puse, por eso el desarrollo con nombres propios, con personas reales, de tal modo que en este contexto por lo menos sirva y genere la duda.